Estamos por aquí de nuevo, de vuelta otra vez. Bueno, estas son las cosas del directo. Vamos a ver si... Hola Reyes, bienvenida de nuevo. Bueno, vamos a dar unos minutitos por aquí. Aquí tenemos ya... A ver, sí. Tenemos ya por aquí. Sí. Las cosas de la tecnología nos permiten ya... Hola, Ahora, hola. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricia? Estaba yo perdida por ahí en los limbos de las redes sociales. Digo, pero ¿y dónde está el directo? No la encuentro. Así que nada. Pero bueno, Bueno, en fin. no te preocupes, yo ya estaba pendiente y bueno, había empezado a presentarte, a compartir un poquito y viendo que, digo, bueno, voy a buscar a Olga y la traigo aquí con nosotros. Así que, bueno, lo primero, darte las gracias, muy bienvenida a este espacio de Oncofem, Salud Integrativa. Ambas compartimos ahí esta propuesta, ¿no? Ujú, De mirar, bueno, pues la enfermedad, en este caso en concreto el cáncer, con otra visión más amplia y más integrativa, ¿sí? ujú. Si te parece, voy a presentarte. Vale, Vale, fenomenal. y bueno, tenemos hoy con nosotros en Oncofen a la doctora Olga García Gómez. Ella trabaja la medicina integrativa desde la parte psicosomática y biodescodificación, ¿sí? Por ahí coincidimos nosotras. La verdad que fue un trabajo muy bonito, muy gustoso como paciente de doble superviviente de cáncer. Así que infinitamente agradecida por ese encuentro. Y bueno, la verdad que les estaba poniendo un poquito en contexto de lo importante que había sido para mí la biodescodificación a lo largo de, bueno, ya más de media vida, sí, trabajando con ella y para mí ha sido siempre como un punto de referencia. Entonces, la idea es un poco que juntas podamos pues, ayudar a comprender, ¿no? Qué es un poco la biodescodificación, este enfoque integrativo y cómo puede acompañarnos de una manera más amable y más amorosa a las mujeres que transitamos, ¿no? Por un diagnóstico de cáncer y que bueno, tanto tú en consulta como yo en las sesiones, pues vemos a diario, ¿no? Mm. Y vemos esos cambios, esas transformaciones. Yo desde mi propia experiencia los he vivido y también lo veo afuera. Entonces, bueno, no sé si me he dejado algo en tu presentación. Disculpa si quieres añadir algo, Olga. Nada, bueno, nada, no te has dejado nada, Patricia. Yo soy Olga García Gómez, soy médico de familia, médico de medicina integrativa, hago PNI clínica, ¿no? La psiconeuroinmunología. Y bueno, como dentro de la psiconeuroinmunología, que es una medicina integrativa e integral, ¿no? Que trata de entender todo lo que le pasa al ser humano, pues no es casualidad que la P, en ese acrónimo PNI, ¿no? La psico es la primera letra del acrónimo. Y no es casualidad, ¿no? Porque es que la mente es poderosísima, ¿no? La mente, nuestras creencias, lo que pensamos acerca de nuestro mundo, ¿no? En realidad decía un profesor mío de biodescodificación que el mundo exterior no existe. Existe el discurso, ¿no? El relato que yo me hago del mundo en función de mis creencias, mi vivencia, mi constructo interno, mi historia, ¿no? Eso es lo que realmente existe, ¿no? Entonces, bueno, pues herramientas como la biodescodificación, pues van ahí, ¿no? A esa parte de la P, ¿no? Tanto para acompañar en procesos oncológicos o enfermedades graves o en cualquier proceso de acompañamiento, de coaching que una persona necesite, como para tratar de entender qué nos está diciendo el organismo cuando a veces se enferma, ¿no? Totalmente. Para mí es como muy representativo ver cómo la biología, si sabemos desde dónde mirar, ¿no? Pues nos informa, ¿no? De cositas que pasan adentro nuestra, ¿no? Como decías, en nuestra psique, ¿no? Y nos permite eh, como lo primero darnos cuenta e ir tomando ese hilo conductor, ¿no? De nuestra propia historia de vida que habla a través nuestra, a través del cuerpo, ¿no? Uh -huh, Y muy enriquecedor, ¿no? Poner esta mirada y compartirnos desde ahí, ¿sí? uh -huh.
Bueno, si te Y bueno, parece, la biodescodificación, o sea, a mí siempre me interesó muchísimo, ¿no? La parte de las emociones, el estrés, ¿no? En consulta veía todo el tiempo eso, ¿no? Personas que, bueno, pues venían por un dolor en el hombro, a la semana siguiente venían por un dolor en el pie, a la semana siguiente por un dolor en la tripa, a la semana siguiente me ha salido un bulto. Y resulta que, bueno, pues cuando te paras y les preguntas, pues lo que le pasa es que, pues de repente, sus hijos, un hijo suyo se ha divorciado. Y entonces esa señora, pues está de alguna manera, ¿no? Manifestando el estrés, ¿no? Que toda esa situación le supone, ¿no? Pero la biodescodificación, lo bonito que tiene es que es muy precisa. Es decir, todos podemos entender el estrés nos enferma, ¿no? Como a futanito, pues claro, el estrés del divorcio, pues fíjate, ahora tiene un cáncer, ¿no? Bueno, pues la biodescodificación analiza, disecciona eso, que es el estrés, ¿no? Para esa persona en concreto. Y va un poco del síntoma a la emoción que no ha podido ser expresada, vivida. Y eso, pues me pareció muy, muy interesante cuando yo estudié, ¿no? totalmente. La verdad que entenderlo de esta manera, ¿no? Porque a veces es como, parece que nos resulta fácil el entender que el estrés nos pueda llevar a ciertos estados de ansiedad o a perder la salud de formas como más leves, ¿no? Dolor de cabeza, tensión muscular, lo que decías, ¿no? Pero algo que yo me encuentro bastante común también en consulta es que eh, cuesta un poco más, ¿no? Llevar esta comprensión de decir, bueno, puedo entender, ¿no? Que mi vida sufra ansiedad por este periodo de estrés, pero de ahí a generar un cáncer es como, o a somatizar un cáncer, ¿no? Es como, para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque es estrés sometido más tiempo, desde otras circunstancias, desde otros lugares, otros orígenes, ¿no? Pero Ujú, ahí, ¿no? A ese lugar me parece un viaje tan bonito, ¿no? Que es como ujú, wow, para ujú, mí, no sé si tú recuerdas estos dibujos que había hace años que eran como puntitos con números cada uno e ir uniendo, ¿no? Cada puntito, ujú. unes todos, Claro. ves el dibujo tan bonito y es como wow, ¿no? Mm. Sí, bueno, y en realidad es que bueno, el desequilibrio de una enfermedad grave no solamente es el estrés me produce cáncer, así como parece muy sencillo dicho, ¿no? Pero el estrés produce un gran desequilibrio, ese gran desequilibrio es a la vez físico, psico, neuroendocrino, sociológico, espiritual. Eso supone una serie de neurotransmisores, de hormonas del estrés que siguen circulando cuando no deberían circular. El cuerpo genera un montón de mecanismos, tenemos muchísimos mecanismos para tratar de reequilibrarnos y cuando eso se mantiene durante mucho tiempo o de forma muy, muy grave y muy aguda, podemos enfermar. ¿Y por qué no? Por un estrés. Quiero decir, igual que cuando se mantiene de forma muy grave, te intoxicas por algo o te enfermas de una enfermedad que te da un fiebrón y acabas en la UBI, pues lo mismo pasa con el estrés. Claro que sí. Es un estímulo que desequilibra al organismo, teniendo en cuenta que además nuestro organismo no está biológicamente preparado para someternos a estrés crónico. El Totalmente. estrés era algo agudo, siempre ha sido algo agudo. Tenemos mecanismos biológicos para resolver el estrés de forma aguda, que se resolvía o nos moríamos. Así estamos diseñados. Pero actualmente en nuestra sociedad pues hay múltiples estresores que no te matan, pero que no resuelves, porque son mentales, son físicos, son del ambiente y es del contexto de la sociedad, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, algo muy importante es que este momento en el que estamos viviendo a nivel social es como no ayuda a mantener la salud, ¿no? Parece que vamos Ujú, en el automatismo del hacer, hacer, hacer como robots, parece que lo único que se valora es eso y hemos perdido esa reconexión, ¿no? Con nosotros mismos, con escuchar al cuerpo, qué te está pasando a nivel emocional, físico, mental, ¿no? Y es como en esa rueda, en esa vorágine de hiperactividad, ¿no? Es como hay una desconexión tan grande y tan profunda, ¿no? Y a veces también es como parece que no existe otra manera de vivir, ¿no? Y es, ujú, no queda más que volver al origen, porque el cuerpo, si se lo permitimos, tiene una gran sabiduría como para ujú, reponerse, recuperarse, pero parece que estamos como poniéndole eh,
palos a la rueda de la bici ahí, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y es como, vamos a contracorriente ahí, ¿no? En ese sentido. Sí, o incluso querer que la bici ruede más rápido de lo que tiene que rodar, ¿no? Parece que no solamente palos, es que queremos que vaya más rápido que, pues como cuando quieres resolver un problema de matemáticas, pero ya, pero es que está claro, la solución está ahí, ¿no? Pero tiene, el cuerpo tiene sus tempos, ¿no? Y como no lo escuchamos, porque lo que queremos es que haga el cuerpo lo que nosotros queremos hacer, que es que nos dé a todo, dé para todo, para trabajar, para disfrutar, para salir, para volver a casa a las 3 de la mañana y al día siguiente levantarme y trabajar y no sé qué, pues bueno, llega un momento que el cuerpo se para, no da para más. Y ahí, bueno, pues cabe la posibilidad de seguir ignorándolo o de escucharlo, ¿no? Y cada vez escucharlo antes, ¿no? Que es un poco el mensaje que yo siempre lanzo a mis pacientes, que es conocer todo este tipo de herramientas, ¿no? Tener la posibilidad de unir los puntitos, ¿no? Para ver qué dibujo sale y ver el dibujo que sale, aunque sea un dibujo muy feo, te ayuda bueno, pues a no repetirte, ¿no? A no repetir tu historia, ¿no? Totalmente. Sí, yo desde mi experiencia personal en este segundo episodio con el cáncer, es precisamente desde ahí, ¿no? Desde esa comprensión de la que hablamos, ¿no? Que es como, vale, si no paras, la vida te va a volver a parar, ¿no? Y es como, madre mía, ¿cómo puedo ser tan cabezona y seguir, ¿no? Igual por otros derroteros, pero, o sea, era la misma película con otros personajes, ¿no? Y la misma dinámica, ¿no? Y decir, wow, para, que esto va en serio, tómatelo en serio ya y escúchate, ¿no? Y es como, Ujú. y desde ahí aprender a priorizarnos, ¿no? Porque yo no sé si a ti te pasa, ¿no? Si podrías compartirnos, pues eso, algún ejemplo sencillo que hayas trabajado, pero algo que a mí me pasa y que veo en estas chicas es que es como nos cuesta demasiado priorizarnos, ¿no? Nos cuesta demasiado bajar un poco dos cambios a la vida, desacelerar. Parece que si no vivimos en ese ritmo no sabemos vivir de otra manera, ¿no? Y es como, pero ¿y cómo hago, no? Con todo lo que tengo que hacer. Y es como, pues a lo mejor hay que empezar a replantear vivir de otra manera, a otro ritmo, ¿no? Con mayor presencia, con mayor escucha y desde otro lugar, ¿no? Ujú. Sí, y agendar de alguna manera, bueno, eso es una cosa muy femenina, ¿no? Del mundo femenino, ¿no? Que pues nuestras abuelas, pues bueno, estaban en casa, de alguna manera se ocupaban de los niños, los roles estaban totalmente separados y eso era muy limitante para ellas. Muchas de ellas querrían haber estudiado, querrían haber sido directivas de unas empresas o haberse desarrollado de otra manera, ¿no? Pero ahora, como tenemos la posibilidad de hacer todo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a las mujeres, pues estamos en la vida laboral, también en la vida familiar, queremos estar en todo, al 100% en todo, jugando como en un circo de 10 pistas, ¿no? Y Totalmente. bueno, pues es que eso es imposible, es como dice mi madre, ¿no? No se puede andar y repicar la procesión, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pues se nos olvida la persona más importante de nuestra vida y es nosotras. Es Tal- así. Se te olvida que o sea, la persona fundamental para que todo ese cuidado del otro Mm, siga funcionando eres tú. Que la persona que va a estar contigo toda la vida, hasta el minuto que te mueras, minuto antes de morirte, eres tú. Que la persona, la única persona con la que puedes contar de verdad, de verdad, de verdad, eres tú misma. Y que tu cuerpo, pues es una especie de regalo que te han dado para poder vivir esta vida, un vehículo, y lo tienes que cuidar muy bien, porque si te dedicas a darles golpes y tal y cual, pues que no vas a poder conducir. Entonces, bueno, cuesta mucho, ¿no? Y esa falta de prioridad y falta de autoescucha, que también favorece mucho nuestra sociedad, pues nos penaliza específicamente a las mujeres, ¿no? Ese yo puedo, pues a lo mejor hay que decir un poco más, yo no puedo, y no puedo y no pasa nada. Entonces, bueno, a veces hay que empezar agendando cosas, ¿no? Hacerlo de forma conductual, ¿no? Si no te sale espontáneamente, si te cuesta pensar en ti, pues tienes que dedicar un tiempo, sí o sí. Si te sí, cuesta sentarte en el sofá y no hacer nada y perder el tiempo, pues tienes que agendarte en tu agenda de 7 de la tarde a 8:30, estoy en eso. sí, sí. Como dices, no, no puedo o no quiero, ¿no? Porque hay veces que también Claro. cargamos de obligaciones, ¿no? Que nos autoimponemos nosotras mismas
y vamos con esa mochila ocupándonos de todo y de los demás, menos de lo más importante, ¿no? Como dices. Ujú, Y en esa autoescucha quizás se abre ese espacio, ¿no? Para reconocer dónde sí quiero estar, dónde sí quiero poner mi tiempo, mi energía y dónde no, ¿no? Porque ujú, si no es como llenamos el saco, llenamos la agenda, el día de un montón de, y al final, si no paramos a observar, es como, pues es que ujú. igual no me hubiera apetecido, pues no sé, me lo invento, pasar 2 horas con esta persona en una reunión de este tema o hacer este recado para mi madre que sí, la Claro. quiero, que no me ha apetecido, ¿no? Es como, Mm. sí. ¿Cuántas cosas hacemos sin querer de verdad, ¿no? Vas a tal sitio, a tal quedada, quedas con alguien, hablas con alguien, haces un montón de cosas sin de verdad querer, ¿no? Y además el cáncer en concreto, pues bueno, las hipótesis de medicina psicosomática, de biodescodificación, son hipótesis como tal. No es una verdad absoluta, para cada paciente es diferente. Lo que tú le propones a un paciente puede resentir con ello, echarse a llorar y decirte, sí, sí, esto me ha pasado a mí. O puede mirarte y decirte, pues no, esta que me estás contando no es mi historia, ¿no? Pero es cierto que, bueno, no podemos olvidar que el cáncer es una célula ilimitada, sin límites. O sea, el cáncer crece y crece y crece y crece y no hay límites, ¿no? Y bueno, yo sí que observo en muchos pacientes oncológicos, muchas mujeres con cáncer, la dificultad para poner límites. Ujú, total. El no decir un no a tiempo. Entonces, bueno, a veces se lo propongo como ejercicio terapéutico, no tanto porque eso vaya en sí a curar el cáncer, sino también para, bueno, ver de qué manera, ¿no? Bueno, pues si se sienten reconocidas en eso, ¿no? En ese, me cuesta mucho poner límites, ¿no? A los demás, a mi familia, a mis hijos, ¿no? Mm, totalmente, sí. Y quería también hacer un poco de presencia, ¿no? Porque a veces y lo que yo me suelo encontrar son también comentarios del tipo, me aferro a esto y la medicina convencional no, ya no, es como, parece que como si tendríamos que elegir, ¿no? Entre una cosa u otra. Y Ujú, un poco ahí para ti, bueno, la ética y los límites en cuanto a introducir, ¿no? Este tipo de recursos, ¿no? Que nos permiten a veces encontrar el sentido, como bien decías, o a veces no, ¿no? Y, y la confusión que hay al respecto. Es decir, esto no sustituye a, ¿sí? Pero cada persona es libre de tomar sus ujú, decisiones, ver la vía que quiere tomar para encaminarse hacia recuperar la salud, ¿no? ujú. Sí, pues vamos a ver, yo soy básicamente integrativa, ¿no? Es decir, me gusta mucho la integración. Bueno, respeto siempre lo que el paciente quiere, ¿vale? Sí, pero al igual que a muchos pacientes les propongo herramientas integrativas, naturales, alternativas, complementarias, me gusta más llamarlas, porque son alternativas en nuestro sistema, pero son oficiales en otros sistemas. Es decir, que la medicina occidental no es la única verdadera y poderosa, que la Ayurveda es oficial en su cultura o la medicina tradicional china, ¿no? Entonces yo siempre me gusta proponer estas herramientas sin perder aquellas herramientas de la medicina convencional occidental que a mí me parecen valiosas y que sí que pueden aportar, ¿no? Entonces, bueno, quizá yo, como me gusta mucho los dos mundos y me gusta mucho integrarlo todo, ¿no? Y utilizarlo todo, y además me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En enfermedades tan graves como estas, ¿no? Todos los recursos que tengamos en nuestra mochila, pero vamos, adelante con ellos, ¿no? No nos vamos a quitar recursos de la mochila, porque yo no sé si voy a tener un subo al Everest y yo no sé si voy a tener una tormenta o me va a hacer un buen día o va a haber nieve o no va a haber o va a haber una fila. Entonces, bueno, lo que yo lleve en mi mochila a mí me parece valioso y útil y yo siempre apoyo a los pacientes y favorezco para que utilicen todo, ¿no? Pero también es verdad que hay pacientes que, bueno, pues tienen experiencias con la medicina convencional, quieren elegir otro tipo de abordaje, quieren elegir hacer un abordaje integrativo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues tenemos que explorar muy bien, tú también, ¿no? Patricia, me imagino, desde dónde lo están eligiendo, ¿no?
No es lo mismo una persona mayor que le han puesto 2 ciclos de quimio y le ha sentado fatal y tiene 75 años y dice, mire, no, es que yo no voy a volver a pasar por esto. O sea, yo la calidad de vida que me quede a tope con la medicina integrativa o con la medicina natural, pero yo no quiero volver, lo pasé fatal y tal. Que una persona que está en negación de su enfermedad o que una persona que tiene un miedo que todavía no ha comprobado si es real o no. Muchas veces tengo pacientes que me dicen, yo no quiero tomarme un tratamiento hormonal después de un cáncer de mama porque me va a sentar fatal y no lo ha probado, no lo ha intentado. Sí, Entonces, bueno, pues hay que explorar un poco el para qué o el desde dónde esa persona está eligiendo lo que está eligiendo. Es desde el miedo, es desde la negación, es desde el rechazo, es desde el prejuicio o es desde la experiencia. Entonces, totalmente. bueno, y respetar, claro, siempre, bueno, respetar el para qué y tratar y quizá de hacer ver, bueno, tu punto de vista, ¿no? A ver si eso de alguna manera hace replantear a esa persona las cosas, ¿no? Sí, como decías, para mí es muy importante y yo en ambos diagnósticos, una vez pasado el susto, la idea era, vale, era como, vale, voy a ver cuántos recursos hay a mi alcance para ponerme a atajar esto desde todos los lugares posibles para no darle ni esto de margen, ¿no? A esas células para que siguiesen, como decías ahí, ¿no? Y personal y particularmente, después de haber experimentado el tratamiento hormonal, ese fue mi caso y mi decisión, ¿no? De decir, bueno, yo esto no lo quiero, voy a tomar otras vías, voy a hacerlo lo mejor posible, porque yo no quiero vivir con estos efectos secundarios. De hecho, me daba más pavor los efectos secundarios que cualquier otra decisión, ¿no? Entonces, Ujú, decías tú, ¿no? Desde dónde elegimos, desde dónde decidimos, que también algo que me encuentro es que hay muchas mujeres que se sienten invalidadas, ¿no? Ante los doctores o los oncólogos o el equipo de oncología que les tocan y, y es como se sienten privadas de ese poder de decisión, ¿no? Y a veces también siento que falta un poco de información en ese sentido, ¿no? De decir, vale, tienes todas estas alternativas, estas opciones, que no es solo uno o lo otro, sino todo suma, como bien decías antes, y a partir de ahí ver qué resuena contigo, ¿no? ¿Qué te hace más sentido a ti? ¿Qué te da tranquilidad? Y es como, a mí me daba muchísima y me sigue dando mucha tranquilidad hacer esta conexión de que, como te decía, de conectar mis síntomas con mis laboratorios, ¿no? Con mis analíticas y con todo el procedimiento, con mi manera de llevarlo. Y es como, wow, esto me hace sentido adentro y me da tranquilidad. Y si ujú. igual otra cosa no sería así, ¿no? Pero eso sí que es algo que creo que, bueno, que la salud, como hemos comentado anteriormente, está como haciendo ese cambio de paradigma de que ya no nos vale el hecho de que te digan, mira, esto es lo que hay y punto. Y también lo que decías, ¿no? Hay que ver cada caso, la gravedad, desde dónde viene la persona, ¿no? Y desde, sobre todo, ser muy respetuoso, ¿no? Que al final tenemos delante un paciente, una persona que tiene una historia de vida detrás y Ujú. tiene sueños probablemente, ¿no? O unos miedos, ¿no? Y es como, ¿desde dónde acompañamos a esa persona, ¿no? Claro, y además, desde luego, bueno, todo eso lo hemos vivido en nuestra familia, ¿no? Si tú quieres que tu hijo adolescente, tu hijo haga algo, imponérselo no va a ser la manera de que entienda tu punto de vista, ¿no? Y entonces ahí entra un poquitín el arte de la persuasión, ¿no? ¿Cuántos oncólogos, pienso yo, ¿no? Que por ponerse bordes con una mujer que les da miedo a hacerse un tratamiento y le dicen que no o tal y cual, pierden la oportunidad de explicarle bien a esa persona su punto de vista, ¿no? Y quizá a lo mejor, pues hacerla reflexionar, ¿no? A lo mejor luego la decisión va a ser la misma. Pero si el lenguaje, la manera de hablar y todo es muchísimo más persuasiva, cariñosa, comprensiva y respetuosa con ese momento de esa persona, pues claro, si lo que esa persona se encuentra es una crítica, un sermón, Claro. una bordería o un yo no te trato, pues entonces obviamente el enfrentamiento solo genera más enfrentamiento, ¿no? Pero Claro. bueno, también hay que pensar que, bueno, yo entiendo que mis compañeros y yo misma, ¿no? A veces cuando ves las cosas muy claras hacia un punto de vista, porque no has mirado al otro, porque no has podido mirar,
o no has aprendido a mirar a otro, pues bueno, tú crees que eso es lo mejor y lo mejor para ti es lo único, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, para mí algo que tiene mucho sentido es que al final las personas siempre llegamos a encontrar aquello que nos hace sentido, ¿no? Es como cuando una paciente, ¿no? Se encuentra con este tipo de profesionales y en esa, o también, por ejemplo, mi manera, ¿no? de abordarlo es como cuando tú preguntas y la otra persona se incomoda porque quieres saber más o porque quieres que alguien te escuche y te dé alternativas o esperanza o, ¿no? o ujú, nada más amorosa es como ahí falta eso, ¿no? Y como te digo, yo para mí es una suerte que las mujeres en este caso no nos conformemos con esto es lo que hay y punto. Es como, no, siempre hay alternativas, siempre podemos encontrar a otros profesionales que sean más amables, que nos acompañen más amorosamente, ¿no? Y desde otro lugar que para mí eso también es muy sanador, ¿no? Al final ujú, he encontrado recuerdo el caso de una mujer muy mayor, Mercedes, ella tiene casi 80 años y me decía, ¿no? que ya pasaba por sus varias recidivas y me decía, es que yo no me quiero conformar y me decía, y me levanté de la consulta y me fui por cómo me ujú, estaba tratando aquel oncólogo y hasta su marido en el momento se quedó sorprendido de ¿pero dónde vas, no? Y claro, ella se estaba sintiendo ahí que no estaba siendo tratada como quería, ¿no? Y es como, fíjate, ujú, ser capaces, no de levantarnos e irnos, ¿no? Pero de decir, vale, te escucho, pero yo me voy a buscar algo que me haga más sentido, ¿no? Y que me siente ujú. mejor. Claro, y además el paciente, bueno, lo que verdaderamente busca la medicina integrativa, muchas veces hay mucho nivel de incertidumbre, ¿no? Porque si lo supiéramos todos, si lo tuviéramos todo clarísimo, ¿no? Pues entonces no estaríamos hablando, ¿no? de estas posibilidades, ¿no? Eh, y lo que la medicina integrativa busca, que yo siempre insisto en mis pacientes, es estar en referencia interna, es decir, que el paciente sienta cuál es su referencia, cuáles son sus límites, qué es lo que él desea, ¿vale? Y que su criterio sea válido para él, ¿no? Y entonces, de alguna manera, bueno, pues es un cambio completamente de paradigma, porque durante muchos años la medicina convencional a lo que te adiestra un poco es a ser paciente sumiso, ¿no? A Claro, aceptar lo que te mandan, así te ponen la pastilla, no preguntas si te la tomas, y a, bueno, el médico lo dice, yo ni pregunto, ¿vale? Y esto busca un poco todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres abordar esto? ¿Qué es lo que a ti te resuena? ¿Qué es lo que has hecho en tu vida que te ha funcionado? Y al final la elección la tienes tú. totalmente. Y Y eso hay mucha gente que no le gusta, ¿eh, Patricia? Eso, igual que hay médicos, bueno, hablamos de mucho de los médicos, ¿no? De el médico borde, el médico que es como, como paternalista y no te cuenta nada, el que no quiere explicarte, el médico soberbio que los hay, ¿eh? Que en cuanto le traes un estudio, le pones algo en duda, se pone a la defensiva, ¿no? También hay muchos pacientes que no quieren asumir la responsabilidad de su propio proceso. totalmente, totalmente. Sí, 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 Y no totalmente. quieren y no quieren y quieren que les dé todo hecho y tienen la certeza absoluta y bueno, y que tú te responsabilices de una decisión que hay que tomar en conjunto, ¿no? El paciente y el médico, terapeuta o todo. Ujú, Es como hay personas que por muy adultas, ¿no? Hablando de edad, ¿no? O que tienen ya cierta edad, pero como dices, ¿no? Que siguen estando en esa parte infantil, ¿no? De, no, a mí dame la pastillita y yo ya con esto ya estoy bien, me lo solucionas y solucionamelo, ¿no? Y si no funciona, vengo a reclamarte a ti porque no has, ¿no? Y no se trata de eso. Para mí algo muy importante es precisamente eh, tomar esa responsabilidad, 100% de la responsabilidad de nuestra salud en todos los ámbitos, física, emocional, mental, o sea, espiritual, porque si no, ahí es algo se queda en el aire, ¿no? Y es como, para mí, y esta era una pregunta que quería hacerte, es, ¿qué papel juega para ti la toma de conciencia del paciente en este proceso, ¿no? De hacerse cargo de su responsabilidad? ujú. Yo si quieres luego te comparto cómo me ayudó a mí, ¿sabes? Pero ¿cómo lo ves tú también?
Vamos a ver, hacerse cargo y tomar conciencia de que es tu enfermedad, es tu cuerpo el que ha enfermado, es tu historia la que te ha traído hasta aquí. Es parte, no es que sea importante, es que es fundamental. Es parte inherente y fundamental de lo que hacemos en medicina integrativa. No es algo que te ayuda o que si lo tienes bien y si no, bueno, no pasa nada, o que, bueno, como a veces decimos de la motivación, haz deporte y si no tienes ganas, haz deporte igual, porque es que las sentadillas las vas a hacer igual y tu cuerpo lo va a agradecer con ganas y sin ellas, ¿no? Pues esto no. Esto es fundamental. Asumir, abrazar que esto te ha pasado a ti, que le ha pasado a tu cuerpo, que es tu historia la que se ha ido desequilibrando, que es tu organismo, es importantísimo no para sentirte culpable, sino porque si tu cuerpo ha hecho esto, el propio cuerpo lo podrá reparar. O sea, es decir, el desequilibrio parte de aquí y aquí está la solución para el desequilibrio, ¿no? Entonces, con esa mirada no culpabilizadora, no, pues eso, de regañarte, no de sentirte mal, de madre mía, qué mal me he cuidado y eso es mi culpa, lo que me ha pasado, sino lo contrario, como es mi responsabilidad, si yo asumo esa responsabilidad, voy a cambiar las cosas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Es decir, con una mirada de empoderamiento, ¿no? De aquí está el problema, pero afortunadamente como está aquí, si lo miro y lo disecciono y lo analizo, encontraré la solución, ¿vale? Y el cuerpo tiende a poder reparar los procesos. Eso lo vemos todo el tiempo, o sea, nosotros impedimos que el cuerpo haga sus procesos de reparación porque mentalmente queremos que lo haga cuando nosotros queremos. Sí, sí. Pero los niños se reparan prácticamente solos. Es decir, yo cuando pasaba consulta exclusivamente de pediatría, mi trabajo de pediatra de atención primaria consistía básicamente en vigilar que todo el proceso se hacía como se debía de hacer sin ninguna intervención. Ni de los padres, ni de la urgencia, ni del pediatra, ni de fármacos. Y Total. estar muy atenta del 1%, o sea, de esos niños que dices, no, no, es que este niño necesita un antibiótico. Yo había veces que iba a la consulta de pediatría a primera hora cuando llegas al centro de salud, las recetas de los médicos están en un arcón enorme que se cierra con candado, ¿no? Para que nadie las pueda robar. Y yo llegaba al centro de salud, empezaba a pasar consulta y a las 2 horas me llamaban de administración y me decían, Olga, que no has venido a recoger tus recetas. Y entonces yo caía en la cuenta y decía, es que no he recetado nada. Llevo 2 horas viendo niños y no he recetado nada. Qué bueno y qué bonito esa visión, ¿no? Tan amable con el cuerpo, ¿no? Porque como bien dices, tú te cortas y el cuerpo empieza a reparar, empieza a cicatrizar, o sea, el cuerpo por sí solo tiene esa capacidad de regenerarse, ¿no? Y claro, esto es fácil de entender cuando es algo tan sencillo como un corte, ¿no? Pero a nivel interno es lo mismo, desde otro lugar, con otra profundidad, seguro necesita mucho más mimo, más cuidado, más atención, más presencia y alargarlo en el tiempo, ¿no? Que no es algo de la noche a la mañana. Eh, pero me parece muy importante esto que decías, ¿no? Que asumir ese papel, ¿no? Y esa responsabilidad es lo que nos empodera también a la hora de- de transitar estos procesos, ¿no? Porque pregunta Reyes aquí que estoy leyendo que dice cómo nos puede ayudar la biodescodificación, ¿no? A los pacientes que transitamos por el cáncer. Pues precisamente poniendo en práctica todo esto que estamos hablando, encontrando un terapeuta con quien conectes, ¿verdad? Que te acompañe en este proceso, porque a veces también lo vivimos como mucha soledad, ¿no? Y para mí algo en esta segunda ocasión que hice totalmente diferente a la primera vez fue, me voy a permitir acompañarme por los mejores profesionales. O sea, es como, no quiero estar sola esta segunda vez, ¿no? Quiero ir más profundo todavía, quiero tomar mucha más conciencia y para mí personalmente algo que me da mucho sentido es que el hecho de tomar esa conciencia de todo esto que venimos hablando ahora en este ratito es muy sanador, Ujú, profundamente sanador y químicamente, ¿no? Y es como, eso tiene un efecto, tiene una repercusión, ¿no? Y para mí, en mi caso, me hace muchísimo sentido, ¿no? Y lo veo en el día a día, en las mujeres que acompaño, que cuando hacen ese dibujo y lo completan y es como, wow, ujú. o le dan la comprensión a unir, ¿no? Todo lo que han vivido en su historia y es tan bonito, ¿no? Encontrar el sentido, porque
para mí encontrar el sentido forma parte de perder el miedo al cáncer, ¿no? Al final el cáncer es Ujú, una palabra que, es como un tsunami que te arrolla, ¿no? Y como decías ujú. antes, desde dónde está el paciente viviéndolo o desde dónde lo vivimos, wow, pues o nos arrastra y nos tambalea como la resaca del oleaje o nos permite, ¿no? Pues tomar Ujú. poder de decir, venga, vuelvo a pilotar mi salud, desde dónde estoy y para mí eso es tan bonito que creo que con esa mirada ya tenemos un 80 o un 90% ganado del camino hacia la recuperación, ¿no? Claro, sí, esto bueno te ha pasado, hubieras querido que no hubiera sido así, que tu organismo obviamente que le adoras y le quieres y quieres cuidarle, ¿no? Y te permite estar en esta vida, pues no hubiera enfermado, ¿no? Pero ya que ha pasado, pues bueno, vamos a mirar, ¿no? Ahí y vamos a ver, ¿no? Desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿no? eh, pues lo que hacemos un poco en consulta es partiendo del síntoma del paciente, ¿no? Del tejido que está dañado, del órgano que está dañado, partiendo de eso que le ha pasado al paciente, pues buscamos si existe la posibilidad de que haya eventos emocionales, bueno, donde ha habido emociones que no han sido expresadas, ¿no? Ha habido necesidades que no han sido expresadas, han ocurrido en soledad, han sido inesperados, ¿no? No todo lo que vivimos emocionalmente se somatiza, no. Uno puede tener, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de pues una mujer que vuelve a su casa con 50 años y de repente sufre una agresión sexual, pues alguien o un exhibicionista en el portal. Entonces lo pasa muy mal, tiene muchísimo miedo, tiene miedo de que la violen, vuelve a casa histérica, pero como puede contarlo, puede verbalizarlo, puede llorarlo, su marido la abraza y tal, bajan los dos y se van a la policía a denunciarlo. Se lo cuenta a sus amigos, al día siguiente se levanta con pesadillas y llama a su terapeuta, a su psicólogo, para adelantar una cita y poder hablar de ese miedo y de esa vulnerabilidad que ha sentido, ¿no? Bueno, pues eso no tiene, es un trauma muy gordo, pero eso no tiene por qué somatizarse. Y sin embargo, es un evento así, en un momento determinado, de a lo mejor un amigo que no te lo esperas, que tiene un comportamiento que se propasa contigo, que no es muy gordo, pero que tú no sabes si lo has interpretado bien, que no te atreves a contarlo, que lo guardas en secreto, del que te sientes culpable, pues eso puede llegar a somatizarse. Es decir, que no se somatiza lo gordísimo siempre. Estamos pensando en traumas como algo gordísimo. Te han violado con 5 años. Pues no tiene por qué ser. Puede ser una humillación vivida en clase porque una profesora te humilló delante de todo el mundo. Es decir, son cosas en las cuales ha habido emociones que no hemos podido expresar, que no hemos podido digerir. Y esas cosas se van quedando programadas en nuestro inconsciente y en un momento determinado se puede activar ese programa que puede dar lugar a la enfermedad. Y hablo de puede porque todo es posible o no. Es decir, no es una verdad absoluta, ¿vale? Porque no son matemáticas, no es 2 y 2 son 4 y el ácido clavulámico mata a los bichitos resistentes, los neumococos resistentes a los betalactámicos. No es eso, es todo forma parte del psiquismo, ¿no? Y bueno, de ver qué le pasa a esa persona, a ese paciente en concreto, a él, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, todo esto que acabas de expresar, ¿no? Lo resumiríamos en esa palabra de bioshock, ¿no? Ahí de eso que no somos capaces de procesar en ese momento, ¿no? Sea el que sea. Pero bueno, creo que esto nos daría para otro directo. Y, y no es cuestión de irnos tampoco aquí hoy a 2 horas, ¿sí? Para no robarte tampoco mucho más tiempo. Esto ya, si os apetece, ya lo compartimos más en otro espacio, sí, más a fondo. Pero sí, como dices, ¿no? Hay que ver cada momento y desde esa mirada, pues investigar desde ahí, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? Cada persona lo vive, lo transita de una manera y no todos son matemáticas y precisamente porque no todos son matemáticas están estos recursos, ¿no? Integrativos que quizá para mí, desde mi experiencia, llenan la parte de incertidumbre, ¿no? Que no alcanza la medicina convencional, ¿no? Y es como Ujú. esto que da sentido y como te digo, en las chicas es como,
wow, ¿no? Y parece que algo se afloja ahí. Entonces, me parece súper, súper, súper bonito. Así que, bueno, no quiero robarte mucho más tiempo. Nada, Patricia, yo estoy encantada de estar. Si en algún momento, bueno, ahí surge o quisieran, bueno, pues las personas que nos escuchan hoy en directo, que lo vayan a escuchar después, que hablemos de alguna cosa en concreto, que ahondemos en alguno de los temas, yo estaré encantada. Me encanta transmitir, bueno, pues la manera la manera en la que entiendo yo la medicina, ¿no? Que es un poco sagrada, ¿no? Es como un espacio con el paciente bueno, de forma muy personalizada y me gusta mucho transmitirlo porque creo que eso va sembrando semillitas y quién sabe, esas semillitas en un momento determinado a alguien le llegan y florecen y le sirven para ver otras cosas o mirar otras cosas, ¿no? Ujú. Total, total. Doy fe de ello. Para mí fue un gustazo trabajar juntas. Bueno, la verdad que fue una sesión muy bonita. Y bueno, la verdad que me siento muy afortunada, como te digo, de contar con profesionales maravillosos ahí acompañándome en este momento, ¿no? Así que bueno, creo que es muy necesario todo esto. Como dices, si alguien quiere dejar sus preguntas o porque he visto varias aquí, pero la verdad que se han ido para arriba y no me ha dado tiempo de leerlas, pero bueno, si alguien quiere dejar las preguntas o como bien ha dicho Olga, ¿no? Algún otro tema a profundizar que estéis interesados, pues estaremos encantadas de generar estos espacios porque creo que es muy necesario en, en estos procesos oncológicos, ¿no? Porque al otro lado, si no, lo que hay es mucho, mucho miedo y desde ahí difícilmente o es mucho más costoso, ¿no? El recuperarse. Así que para mí un gustazo, Olga. Igualmente, he estado súper a gusto y nada, muchísimas gracias por tener esta idea, Patricia, y bueno, gracias a todos los que nos habéis escuchado y los que lo veréis después, y un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias, Reyes, por estar ahí. Espero que te haya nutrido, que te hayamos respondido, que has preguntado. Entonces, bueno, lo dicho, seguimos estando por aquí. Un súper abrazo, millones de gracias, Olga, un placer inmenso y deseando volver a compartirnos. Un Un besito para besito fuerte. Un besito a todos. Adiós.